Sustancia: heroína. Conocida como caballo, potro, jaco, reina, dama blanca, ero, H, etc. Nombre químico o fórmula: 3.6 diacetilmorfina. La heroína es un opiáceo semisintético derivado de la morfina que a su vez se extrae del opio, Papaver somniferum. Forma de presentación: en su forma original, la heroína es un polvo blanco, cristalino, inodoro y fino, pero dependiendo del proceso de producción, puede presentarse con otra textura y color. Paña es de color marrón, producida principalmente para fumarla, o la heroína blanca, más adecuada para la inyección intravenosa. Vía de administración: durante mucho tiempo, la heroína se ha administrado por vía intravenosa. Pico: la aparición del SIDA entre los heroinómanos explica que la tendencia actual sea la de fumar o aspirar el vapor del calentamiento de la sustancia. Chino: otras vías de administración: la aspiración intranasal, esnifar, o la administración sublingual. Efectos: la primera reacción suele ser desagradable, vómitos, mareos. Luego, durante 2 o 3 horas, el sujeto percibe una intensa sensación de placer, flash, sedación y euforia y alivio de cualquier malestar o tensión. Además experimenta sequedad de boca, contracción de la pupila, pérdida de apetito y depresión del sistema respiratorio. Descienden el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la tensión. Los efectos de la heroína no son los mismos al inicio del consumo que una vez generada la dependencia. En el primer caso, el motivo para administrarse la droga será la búsqueda del placer. En el segundo, el consumo se produce por necesidad fisiológica. Es decir, el opiáceo se convierte en un poderoso refuerzo para su consumo. Riesgos: con el uso continuado de la sustancia se producen alteraciones de la personalidad, trastornos de la memoria, de ansiedad y depresión, y la posibilidad de generar una dependencia que hace que toda la vida del consumidor gire en torno a la sustancia. Además se producen numerosos problemas físicos: alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, estreñimiento severo, dolencias cardiovasculares, complicaciones pulmonares, alteraciones hepáticas y renales, problemas dentales, patologías ginecológicas, ausencia de deseo sexual, impotencia. La pureza de la heroína suele ser baja al ser adulterada con múltiples sustancias, a veces perjudiciales. Además de esto, la inyección y la falta de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y alimenticios justifican la gran incidencia en los heroinómanos de llagas, abscesos y procesos infecciosos como hepatitis, neumonías o SIDA. Por último, el consumo crónico de la heroína puede conducir a serios déficits en el ámbito social del individuo: la desestructuración familiar, desempleo, ruptura de relaciones interpersonales y caída en la marginalidad. Dependencia y tolerancia. Intensas. Transcurridas varias horas desde la última administración de la sustancia, el adicto necesita una nueva dosis para evitar el síndrome de abstinencia que provoca la falta de la misma. La tolerancia aparece con rapidez. Se tiende a aumentar la cantidad de heroína para conseguir los mismos efectos que antes se lograban con dosis menores, lo cual desencadena una manifiesta habituación y dependencia. Síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia aparece a las 8 horas de la última dosis. El peor momento se produce entre las 36 y 72 horas posteriores y decrece progresivamente en los 5 o 10 días siguientes. Es el llamado MOD. Presenta diferentes fases. En el estado inicial aparecen lagrimeo, sudoración, sensación de debilidad, deseo de la droga, bostezos e intensa secreción nasal. La ansiedad se intensifica en la fase intermedia del síndrome, cuando sufre temblores, dolores musculares, irritabilidad, dilatación de las pupilas, insomnio, escalofríos y agitación psicomotriz. A medida que el cuadro de abstinencia progresa, sobrevienen diarrea, náuseas, vómitos, fuertes dolores y calambres en las extremidades, fiebres. Estos síntomas suelen desaparecer en una semana, aunque permanece el recuerdo constante de la droga. Este síndrome
Si bien se percibe como insufrible por muchos heroinómanos, no reviste gravedad y puede superarse sin riesgo para la salud. Su intensidad depende en gran parte de la motivación y expectativas del sujeto, así como del apoyo familiar y profesional con el que cuente. Tendencias de consumo. Mientras que en Asia, Norteamérica y Europa la heroína ha alcanzado dimensiones epidémicas, Latinoamérica casi desconoce este problema. La heroína se considera como una droga que causa grave daño para la salud, y serán penalizados todos aquellos individuos que cultiven, elaboren, trafiquen, promuevan, favorezcan o faciliten su consumo. Derivados del cannabis. Sustancia. Cannabis. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. La proporción de THC varía según la planta, el clima, el terreno, la cosecha y las partes que utilicemos. Forma de presentación. 3 formas. Marihuana o hierba, preparada a partir de las hojas secas, flores y pequeños tallos de la cannabis sativa. Contiene del 5 al 10% de THC. Hachís o hash. Se elabora prensando la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Contiene hasta un 20% de THC. Aceite de hachís. Concentrado líquido que se obtiene mezclando la resina con disolvente, acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa de altas proporciones de THC, hasta un 85%. Vía de administración. Fumada, se mezcla con tabaco y se lía en cigarrillos, y oral, en infusiones, tortillas, repostería. Efectos. De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y de manera más inusual estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia, con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis.
Síndrome de abstinencia. Conlleva ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, anorexia, etc. Tendencias de consumo. El cannabis y sus derivados son las drogas ilegales de mayor consumo. La edad media de inicio en el consumo entre los jóvenes está alrededor de los 14 años. Algunos profesionales están a favor de la utilización del cannabis para dolencias determinadas. Mejora el apetito, disminuye los vómitos,